Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Vuelven los misterios a Radio Nacional. Es tiempo de misterios de nuevo aquí en el Espacio en Blanco. Tenemos una hora por delante todavía para contaros un montón de cosas interesantes. 900-137-137 nuestro teléfono. Y con Lorenzo Fernández todavía tenemos algún destino más. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Edimburgo es una metrópoli anclada en épocas pretéritas. Pasear por sus calles es evocar los pensamientos oscuros que llenaron la mente de Robert Louis Stevenson para crear el infierno de Jekyll y Hyde. Al pisar la Royal Mile, la milla real que vertebra la ciudad vieja desde el castillo hasta el palacio de Holyrood, pocos son conscientes de que bajo ese empedrado hubo otra ciudad, callejones de contraluces donde habitan las almas perdidas. Visitemos este extraño lugar lleno de enigmas. Yo no sabía que existía un sitio como este. Ten cuidado como lo cuentas, porque tenemos a Elena Trapero, nuestra técnica ahora, y le da miedo, ¿sabes? Así que a ver cómo cuentas este asunto. Edimburgo. Intentaré que no duerma esta noche. Mira, ya lo comento ya, porque este martes, ¿no?, a las 10:30, ya lo saben los oyentes, en D-Max, este es uno de los reportajes que vamos a emitir, sí, junto con el de Rumanía también, la peregrinación de los inmortales, donde nace el mito del hombre lobo, que es una pasada. Pero yendo a Edimburgo, es un sitio que a mí me fascina. Me fascina Escocia. Yo soy un enamorado absolutamente de Escocia. Y este sitio lo descubrí hace ya años, en el primer viaje que hice. Y descubrí la historia. ¿Es accesible el sitio? ¿Se puede entrar? Sí, cualquiera puede entrar. Es decir, tú tienes ahora mismo lo que es el City Chambers, que es el ayuntamiento de Edimburgo, y justo debajo está el Mary King Close, el callejón de Mary King. Hay que pensar que la ciudad de Edimburgo, a partir de lo que vemos ahora mismo cuando atravesamos la Milla Real, ¿no?, que va desde el Palacio de la Reina, el Holyrood House, hasta el castillo, pues eso se construye a partir del año 1850 aproximadamente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues de segunda planta, los edificios que había entonces, de segunda planta para arriba son destruidos. Ahí nace la nueva ciudad. Todo lo que había de segunda planta para abajo queda debajo de tierra. Enterrado. Por lo tanto, tenemos una ciudad subterránea. Pero una ciudad subterránea que nos remonta a los siglos, especialmente los siglos XV y XVI, cuando se producen las terribles epidemias de peste bubónica. A través del puerto de Leigh entra la enfermedad, pues ya sabemos, ¿no?, principalmente eran las pulgas de las ratas, picaban decían que mordían, ¿no?, a los seres humanos, y a partir de ahí, si se te empezaban a inflamar los ganglios linfáticos, ibas a durar muy poco tiempo. Y esto especialmente afectó a los barrios pobres. El Mary King Close se encontraba dentro de los barrios pobres. Bueno, pues tú hoy en día accedes a través del City Chambers, bajas aproximadamente unos 12 metros de profundidad y ahí vas dejando atrás, Miguel, los sonidos del siglo XXI. Y te vas metiendo en los sonidos del siglo XVI y del siglo XVII. Porque aquello está exactamente igual a como tuvo que quedar en aquel tiempo. ¿Tuviste la suerte de entrar y de sentirlo y de vivirlo y de resentirlo? Te voy a decir que mi suerte fue todavía mayor, porque tuvimos no solo la oportunidad de entrar, sino de hacerlo a partir de las 10 de la noche, con lo cual allí ya no había nadie. Imagínate, tú accedes a través de un callejón que va bajando una cuesta, a ambos lados hay casas, ves todavía la colada tendida, dicen que se mueve, ¿no?, al son casi de un viento sobrenatural, y a partir de ahí empiezas a caminar. Hay viento, ¿no? Ahí no hay viento, estás debajo de tierra. Y empiezas a caminar, ¿no?, por estas casas bajo tierra. Y es cuando empiezas a conocer historias verdaderamente fascinantes, ¿no? Dicen que en Escocia, si una casa, si un palacio, si un castillo no tiene fantasma, parece que pierde categoría. Bueno, pues un barrio como este, evidentemente, después del tremendísimo sufrimiento que se tuvo que vivir aquí, pues está lleno, dicen que de fantasmas.
fantasmas. Murió mucha gente por la peste bubónica, estaban por allí tirados, ¿no? Decían que se acumulaban, ¿no? De hecho, forma casi como parte de una leyenda urbana, porque no les gusta recordar esto, ni siquiera a los propios del American Close que gestionan este sitio ahora mismo, ¿no? Pero dicen que el consistorio levantó un muro para evitar que la peste saltara a los barrios más pudientes, ¿no? Por lo tanto, cuando retiraron los muros, decían que los apestados se acumulaban, ¿no? En auténticas piras. Era una imagen verdaderamente dantesca, ¿no? Y allí tienes recreadas en casas, por ejemplo, como la de Janet Gray, a esta mujer con sus 3 hijos que están afectados por la peste, están siendo atendidos por el doctor, un auténtico ángel, con nombres y apellidos, John Ray se llamaba, y este médico portaba, tal y como está representado en este lugar, lo que se conocía como il dottore de la peste, es decir, la máscara típica que hemos visto en 200 ocasiones en Venecia, ¿no? Estas máscaras eran las que utilizaban los doctores. Como un pico de pájaro, ¿no? Para alejarse. Lo que hacían era meter esencias, hierbas dentro de ese pico de pájaro para evitar el contagio. Evidentemente, la gran mayoría, por decirte el 99,9%, se contagiaban y morían. George Ray no murió, consiguió sobrevivir y curar a muchísima gente. Dicen que es uno de los fantasmas que se aparece, pero si hay un lugar clave en todo este entorno subterráneo, es la casa de Annie. Es el fantasma posiblemente más conocido de toda Escocia. Hay quien dice que de todo el Reino Unido. ¿Sí? Estamos hablando de una niña de 9 años. Una niña que vivía en una casa de apenas 40 metros cuadrados con sus 7 hermanos y con sus padres. Fueron muriendo uno detrás de otro, hasta que solo quedó con vida ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, todos de peste. Todos de peste, salvo ella, que murió de hambre. Bueno, pues a finales de los 90, una parapsicóloga japonesa que tenía fama de reventar milagros, de ir a descubrir los fraudes, se acercó hasta el American Close. Y allí, de repente, en la casa de Annie, entró en una especie de trance brutal y totalmente asustada, salió corriendo de allí porque decía que en uno de los rincones de esta pequeña casa veía a una niña que le estaba llamando, que le estaba diciendo que fuera. Ella la identificó con Annie y desde entonces lo que te encuentras en esta pequeña casa, Miguel, es un arcón que está lleno de juguetes. Todo el que va, conociendo esta historia, va dejando los juguetes para que Annie en el más allá pueda jugar. Cuando el arcón está lleno, se cierra y los juguetes son llevados a los diferentes orfanatos que hay en la ciudad para entregarlos a los niños. Por lo tanto, vemos que un posible fenómeno paranormal, pues mira, contribuye a que los niños vivos, puedan disfrutar. ¿Y se sigue sintiendo ese ambiente? ¿Sí? Mira, yo te puedo decir, y siempre lo digo, tú me conoces, ¿no?, que yo tengo el nivel de evolución de un canto rodado, ni siento ni percibo. Pero en cuanto a sensibilidad. En cuanto a sensibilidad, efectivamente. Vale. Pero en lugares como este, donde hay gente que sí tiene una sensibilidad mucho más acentuada y que ven lo que otros, como te digo, no somos ni tan siquiera capaces de percibir, dicen que ocurren cosas. Yo allí, pasear de noche, te aseguro que tienes como si de repente la tenaza te agarrara la garganta y te apretara. Lo pasas mal, sobre todo cuando llegas a la casa, por ejemplo, de Thomas Collard, ¿no?, que era un procurador. Este hombre... Es muy grande, no te preguntas, muy grande la zona que se visita por abajo. Sí, vamos a ver, te puedes pegar toda la noche paseando. Estamos hablando de un barrio completo, con sus casas, con sus puertas, con prácticamente los enseres que han quedado de aquel tiempo. Algunos son nuevos, pero otros no, otros pertenecen a aquel tiempo. Se puede pasar bastante rato, ¿no? Vale. Y Thomas Collard, por ejemplo, era un procurador, un hombre escéptico, cuenta la leyenda, ¿no?, porque es la crónica realmente, que este hombre empezó a ver de repente la cabeza de un anciano que se le acercaba. Noche tras noche, hasta que de repente perdió la cabeza. Él perdió la cabeza, se volvió loco y al poco tiempo murió. Y le anunció a un amigo suyo lo que le estaba pasando, que estaba viendo la cabeza de un anciano. Lo que pasa es que cuentan las crónicas que cuando se lo dijo a su amigo, Collard ya había muerto. Por lo tanto, es una de las muchas historias, ¿no? El último en abandonar el American Close fue a finales del siglo XIX, principios del XX, es decir, vivía bajo tierra. Este hombre era Andrew Chesney, que era un hombre que tenía en su casa, se dedicaba a fabricar sierras. De hecho, tú todavía ves la casa de Chesney con las sierras colgando, ¿no?, cómo se van meciendo. En fin, es un sitio bastante desagradable. Dicen que para poder entrar en la casa tienes que dar 3 golpes en la puerta y llamar primero, porque si no, Chesney se enfada. Y cuando se enfada dicen que se manifiesta de una forma muy violenta. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. No te vayas, que quiero que me cuentes 2 cositas ¿vale? Muy bien. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Lorenzo Fernández, bueno, esta noche casi a punto de terminar, algunos misterios de España. Decías el mercado de Triana, las cámaras en Sevilla, las cámaras captan esa fenomenología paranormal, ¿no?
Sí, de hecho, el gran valor que tiene esto es que hay una empresa de seguridad que se llama Astarte Custodia. Los dueños son gente, lo que ellos dicen, ellos pasan allí mucho tiempo y muchas veces por la noche, pues un ruido que para cualquiera de nosotros puede ser algo raro, ellos inmediatamente le buscan explicación y además es lo que dicen. Tenemos que buscar explicación porque no es la primera vez que un compañero ha amanecido sentado en la puerta del mercado porque decía que no entraba. Porque hay una zona muy determinada que es la que comunica directamente el mercado que vemos todos los días, el que está encima, donde vemos la venta de fruta, en fin, todo tipo de productos. Hay incluso algún que otro bar donde te puedes tomar una cerveza, tapear. Y luego tienes una zona en la que ves que hay una cúpula de cristal donde puedes ver lo que hay debajo. Lo que hay debajo es el antiguo castillo de San Jorge, que prácticamente, digamos que ocupaba toda esa manzana, en el barrio de Triana. Bueno, pues durante un tiempo eso fue la casa de la Inquisición, y ahí se cometieron auténticas barbaridades. Piensa que había veces en las que el río Guadalquivir crecía y como el castillo está prácticamente a ras de río, cuando el río subía, los reos condenados por la Inquisición que estaban en las prisiones de los sótanos morían ahogados. Y cuentan que una madre con su hija que fue condenada por bruja, se llevó también a la hija, bueno, pues acabó falleciendo en este lugar. Lo que cuentan los testigos es que allí se aparece una niña vestida de harapos que se pasea durante la noche por el mercado. Yo sé que esto puede parecer una fricada o que puede parecer parte de la sugestión de alguien que pasa muchas horas de noche en un sitio solitario, pero lo cierto es que estas cámaras, que es una prueba tangible, la cámara no es subjetiva, es objetiva. Ellos mismos dicen que en ocasiones los sensores de repente de color verde pasan a color rojo porque están detectando la presencia de alguien. Esto ha pasado no una sino muchas ocasiones, por lo tanto sí, una puede ser un error, una casualidad, 4 también puede ser un error, una casualidad, pero cuando ya pasan 20 veces es porque allí verdaderamente hay alguien. Déjame que saludemos a todos los cuerpos de seguridad del Estado, que muchos de ellos escuchan nuestro programa, toda esa gente que está ahora de turno vigilantes, pues saludos desde el Espacio en Blanco. Nos queda un último tema que quiero que toquemos. No os perdáis la segunda parte, viene Dan Brown con algunas de sus ideas. Tibicenas y los animales extraños de Canarias. ¿Los has visto? ¿Los habéis filmado? ¿Los habéis sentido? Vamos a ver, hemos estado en los lugares donde se dice que se aparecen. Es decir, primero hemos analizado, porque todo esto, evidentemente, cuando nosotros nos hemos propuesto hacer la serie, pues como periodistas que somos, evidentemente no queremos que la gente haga un ejercicio de fe. Como periodistas tenemos que ofrecer pruebas, documentos, argumentación, ¿no? Y ya en las crónicas de la conquista de Canarias ya tienes referencias a que los propios cronistas aseguraban que los nativos decían que allí se aparecían una especie de perros de un tamaño gigantesco, con grandes fauces, los ojos además inyectados en sangre, que no hacían nada, simplemente parecían estar en un lugar, es decir, no atacaban al testigo, pero parecían permanecer fijos en un lugar como si quisieran asustar a aquel que se atrevía a profanar el silencio del sitio. Uno de los lugares clave es, pues, ¿qué te voy a decir? El Valle de Ucanca. Lo conoces sobradamente. Uh-huh. En el Valle de Ucanca, en esas lenguas de lava, se decía, cuenta la tradición guanche, primero que estaba el Avesán. El Avesán es el infierno guanche, pero no como concepto católico que tenemos nosotros. Era un lugar donde podían habitar el mal, pero también podíamos ir los que no fuéramos tan malos. Lo que pasa es que se decía que aquellos que se habían portado mal en vida eran condenados en este lugar e inmediatamente sus espíritus eran captados por las lenguas de lava, como si fuera una especie de prisión. En determinadas noches esos espíritus lograban escapar y entonces hacían la vida imposible de aquellos que durante esas madrugadas estaban en este sitio, muchas veces en la presencia de estos lobos gigantescos. Claro, estamos hablando de crónicas de la conquista, pero ¿y si te digo que hemos entrevistado a gente que en pleno siglo XXI se ha topado con estas criaturas? No me digas. Sí, hemos entrevistado a gente además que lo que buscan es una explicación. Ellos no saben qué le ha ocurrido durante la madrugada. Un testimonio además es fantástico. El de Nuño es un personaje con una historia vital tremenda. Ha pasado una enfermedad terrorífica. No tiene pelos en la lengua. Él vivió aquello a las 4 de la mañana cuando iba camino de su casa. ¿En dónde? Muy cerca de Adeje. Muy cerca de la localidad Tenerife. de Adeje, en Tenerife. Y observó a ese perro gigantesco que parecía seguirle. Él evidentemente se asustó. Y hablando con Fernando Hernández, que es un grandísimo investigador canario, que además él sigue todavía la tradición guanche. Ha venido muchas veces al programa. Saludos, seguro está escuchando el Claro programa que también. sí, un abrazo muy fuerte para él. Nando. Él asegura que estas criaturas fueron colocadas ahí por los hombres de poder guanches, es decir, por los chamanes guanches. ¿Para qué? Para proteger los lugares sagrados, es decir, no para atacar, sino como si fuera una suerte de holograma que se aparece en el momento en el que tú te acercas demasiado para decirte no sigas, aquí no puedes entrar. Por lo tanto, donde aparecen las tibicenas hay un lugar sagrado.
¿Lo hay de verdad? Bueno, pues es lo que hemos ido a buscar y algo hemos encontrado. Y dime una cosa, ¿solamente en Tenerife o en otras islas? Tienen nombres diferentes, es decir, en La Gomera, por ejemplo, también hemos estado con un hombre también fantástico, un periodista de 80 años con una juventud brutal, que es Sito Simancas. Allí se llama Irguán. El Irguán, en este caso, no es como la tibicena. La tibicena, vuelvo a repetir, es un ser parecido a un lobo. En el caso del Irguán, estamos hablando de un ser antropomorfo bastante grande, bastante alto, que suele tener cabeza de animal. Pero claro, es que parece que estamos hablando de la mitología, pero es que, ¿y si te digo que se han recogido testimonios en el pueblo de Imada, donde la gente ha rodeado a esta criatura en la plaza del pueblo, y no solo eso, incluso le han llegado a disparar? ¿Qué me dices? Le han llegado a disparar, y ojo, en el momento en el que le han disparado, aquello se ha transformado en una especie de luz gigantesca y ha desaparecido. Claro, cuando tú hablas con un testigo que tiene ya más de 80 años, que no tiene nada que perder y que te dice si te lo crees o no, a mí me da igual. Yo sé lo que he vivido y lo que vi, y eso me lo llevo. Lo que vio era una criatura altísima, extraña, lo más parecido al demonio. De hecho, ellos nunca dicen el nombre Irguán, le llaman Jorge, para no nombrar para no hacer una especie de invocación, y es algo que, vuelvo a repetir lo que decía antes, ¿no? En esta época de redes sociales, en el que el mundo está globalizado, interconectado, parece mentira que estas cosas, esas tradiciones que vienen del pasado en pleno siglo XXI se sigan manifestando. No sé si lo has escuchado por ahí. ¿Y si te digo que yo lo vi en la isla de La Palma? No me digas. Un día de fin de año, pero no te lo voy a contar. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito, que sigas siendo tan afortunado como te mereces. ¿Forma de contacto? Pues ahí nos tienen en mi muro de Facebook, Lorenzo Fernández Bueno, también el de la revista Enigmas, también ahí nos pueden encontrar. Además, en el muro mío particular estamos colgando bastante contenido de lo que hemos hecho en la serie, making of, cosas que no salen en la serie pero que pueden ver, ¿no?, de lo que hemos ido grabando. En fin, ahí nos podemos encontrar, y por supuesto pues todos los martes a partir de las 10:30 de la noche en D-Max con Misterios. Que sigamos buscando misterios y compartiendo aventuras en iglesias, en cualquier parte del donde planeta. sea. Ojalá, y eso de que no me lo vas a contar, me lo contarás, Miguel, lo que te pasó en la Palma. Ya veremos. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Un poco de información y nos vamos con Dan Brown. Y llega el momento de daros algo más de información sobre esas jornadas que se están celebrando, organizadas por el Grupo EPTA, las 10º jornadas de parapsicología, fundadas por José María Pilón, quizá las más antiguas y más prestigiosas de nuestro país, y tenemos algo que ver en ellas. Aldo Linares, nuestro compañero, está preparado para darnos información. Buenas noches, Aldo. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? 10 años ya haciendo estas jornadas. Pues 10 años que es un placer y un orgullo poder hacer esto, y sobre todo poder contar con gente tan interesante y tan importante dentro de este mundo, tan heterodoxo, pero que al mismo tiempo pues da grandes contenidos para toda la gente que viene. Sí, porque según veo en los programas, bueno, algunos de los mejores especialistas de este campo nuestro están ahí, y en tu caso cada día haciéndote más, adquiriendo más prestigio en los programas de televisión, y con ese pequeño don que tienes, que ve niños jugando a la pelota en nuestro edificio de Radio y Televisión Española. Pues sí que es curioso. Estoy muy agradecido al grupo y a todas esas oportunidades que se me brindan para intentar un poco saber quién soy también, ¿no?, y por qué me pasa todo esto. Pero también estoy muy contento de poder ser parte del grupo y poder ser pues testigo de estas jornadas y de toda la gente tan interesante que está, entre los cuales estás tú también. Bueno, prepárate, porque dentro de poco quiero que vengas al programa a contarme alguna yo lo has hecho en alguna ocasión, pero más experiencias tuyas, ¿te parece? Pues lo haré, porque además es un sitio muy mágico, y ya te digo, toda la gente que se imagina el programa, pues estar allí es mucho más mágico todavía. Vale, pues te espero. Terminamos el mes de enero y me toca a mí cerrar el mes. Así es. Cierras el lunes 29 de enero,
a las 8 de la tarde estarás tú para pues hablarnos de los dioses y los sabios, de dioses y sabios. Y estoy seguro, y aprovecho para invitar a toda la gente para que esté pronto con tiempo, pues porque el aforo es limitado, y para que lo pasen en grande contigo. Vale, como siempre, súper nervioso. Dioses y sabios, este próximo lunes, día 29. Ahora enseguida damos la dirección y forma de contacto, pero habrá más charlas que enseguida os informamos. Estará también nuestro invitado de hoy, Lorenzo Fernández, bueno, todavía falta uno. 5 de febrero, Pedro Amorós, ¿no? Uh-huh. Con las voces de más allá. Con Pedro Amorós tenemos un pequeño problema por razones extra, digamos, no va a poder asistir. Entonces tendremos a Ana María Vázquez Ois, que también no pudo asistir en su jornada por un pequeño accidente que tuvo, pero va a estar nuevamente con su conferencia, que es Grecia y los oráculos de los muertos, la geografía del infierno. Bien. Ana María Vázquez es una profesora titular de Historia Antigua, es fascinante el conocimiento que tiene, y lamentamos que no esté Pedro, pero bueno, desde aquí también pues le mandamos un gran abrazo para que todo salga bien y para que en otra jornada esté con nosotros. Bien, y luego estará así nuestro invitado de hoy, Misterio, 50.000 kilómetros tras los grandes enigmas del planeta, Lorenzo Fernández, día 12 de febrero, si todo está bien, ¿no? Eso mismo, sí, estará Lorenzo, y también pues va a ser muy interesante. Lorenzo, que ahora es director de Año Cero, de Enigmas, escritor, periodista, y ahora está con un programa de la tele que acaba de estrenar también, y que seguramente pues en esos 50.000 kilómetros nos mostrará muchos enigmas que no son los enigmas de siempre, y que darán mucho que hablar seguramente. Y historia del espiritismo con Juan Miguel Fernández y mucho más que seguiremos informando. Enseguida damos forma de contacto. Acordaos, si queréis venir próximo lunes, Dioses y Sabios, próximo lunes a partir de las 8, ¿el lugar? Y mire, el lugar es el Centro Riojano, que está en la calle Serrano 25 de Madrid, esquina con Hermosilla, ¿vale? Y las jornadas son a las 8 de la tarde. Siempre pedimos que la gente llegue antes porque el aforo es limitado. Y si hay algún tipo de curiosidad o de inquietud que tiene la gente, nos puede escribir a nuestra página www.grupoepta.com, o también a nuestro Facebook, que es el Facebook de Grupo EPTA Oficial, que estamos ahí nosotros, Grupo EPTA, ¿vale? Y nada, estamos esperando a todos, y sobre todo te esperamos a ti para que pues nos cuentes cosas sobre los dioses y los sabios. Ahí estaremos, próximo lunes a partir de las 8 y un poquito más pronto de la tarde, Serrano 25, Centro Riojano. Un abrazo fuerte, Aldo, te veo el lunes, y prepárate que dentro de poco estarás de nuevo en el Espacio en Blanco. Pues allí estaré, y me encanta ser parte de esa familia, y sobre todo también sentir que tú eres parte de la familia del Grupo EPTA y de todos nosotros. Así que siga la magia, querido amigo, que siga la magia. Amén, así sea. Un abrazo fuerte, te veo prontito. Un abrazo también para todos, hasta pronto. Hasta ahora. Nómadas. Tendría que haber un sitio donde exista el carnaval todo el año, y esta es la casa del carnaval. El alma festiva del norte de Colombia. Recorremos Barranquilla, desde el río Magdalena hasta el barrio de El Prado. Ya era como el título nomás, tener una casa en El Prado, porque es que siempre ha sido un lugar de lujo. Nómadas, con Álvaro Soto. Viajaremos al Parque Nacional Tayrona y a la costera Santa Marta, que es la primera ciudad fundada en América del Sur. Vamos a cumplir 500 años. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana, es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, soy Armando Rodríguez de México y los escucho desde las frías tierras del Canadá en la ciudad de Toronto. Un saludo para todo el equipo y a todos los radioescuchas que escuchan el Espacio en Blanco alrededor del mundo. Saludos, bye. y 29, 2:29 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Ahí están los saludos de algunos de nuestros oyentes en esos 100 y pico países que dicen que se nos escucha. Y saludar a nuestro siguiente compañero, Jesús Ortega. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos hoy en familia, tienes aquí a Lorenzo, redactor de la revista Año Cero. Con los dos jefes. Sí, yo no soy jefe de nada, ¿eh? Y Lorenzo tampoco, está aquí, se ha quedado para ver cómo lo haces. Bueno, para imponer, ¿no? Para imponer un poquito aquí. Espera. No mientas, que yo no impongo absolutamente nadie, menos a ti. Anda que nos aprovechan estos jóvenes. ¿Verdad? Oh. ¿Cómo vienen? ¿Haces un programa también que se llama cómo? El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha. Vale.
Has estado con Dan Brown. Estuvimos con Dan Brown, todo un lujo, la verdad. No en balde, ¿no? Pues es el autor que revolucionó el mercado editorial. Sigue siendo su libro, El Código Da Vinci, el libro más vendido de lo que llevamos del siglo XXI, más de 65 millones de ejemplares, ahí es nada. Y bueno, con el total de sus obras, más de 200 millones de ejemplares vendidos, ahí es nada. Y las películas y todas las cosas. Efectivamente, desde luego. ¿Cómo es él? ¿Accesible? ¿Le gustan estos temas o está un poco hasta...? Pues fíjate, él es un apasionado desde la infancia, un apasionado de los enigmas. Yo le preguntaba si los enigmas o la escritura, qué había sido primero, y él decía, por resumirlo mucho, que su padre, cuando eran pequeños y llegaba la Navidad, por ejemplo, en lugar de ponerle el regalo debajo del árbol, lo que hacía era ponerle una serie de pistas para que él por la casa las recogiera y finalmente encontrara el regalo. Es decir, un apasionado de los enigmas de la historia principalmente, como plasma en sus obras, pero ya digo, desde bien pequeñito, apasionado y bueno, pues interesado en esto que tratamos muchos temas en el Espacio en Blanco. ¿Ha sacado un nuevo libro? Sacaba hace unos meses su nuevo libro, su nueva novela, Origen, ambientada en España, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao. Y bueno, sí que es cierto que, en mi opinión personal, no vamos a entrar a debatir la calidad literaria. A mí ha sido la que menos me ha gustado de todas estas sagas de novelas protagonizadas por Robert Landon. Pero bueno, curiosa, hablando de enigmas de Gaudí, hablando de William Blake, entre otras cosas interesantes. Vale. Y hiciste una entrevista y has traído unos pequeños retazos de temas que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Efectivamente. Yo lo comprobaba antes de ir a entrevistarlo, pues iba echando un vistazo a las preguntas que los compañeros periodistas de otros medios le hacían, y lo cierto es que lo encontraba un poco agobiado, ¿no? Le preguntaban mucho por el tema catalán, por temas políticos que a él, bueno, como persona con opinión que puede interesar, pero que a él le tocaban un poquito de lejos. Y pues cómo no, nosotros desde el Espacio en Blanco, en Enigmas, donde también apareció la parte de la entrevista, pues la idea era preguntarle sobre estos temas, sobre ovnis, sobre fantasmas, fíjate, sobre el tema de la conspiración, que tiene un peso muy importante en esta nueva novela, después lo veremos, temas de astroarqueología, los temas que en el Espacio en Blanco interesan, y su opinión, lo cierto es que es bastante curiosa. ¿Estaba cómodo? Estaba cómodo, yo lo noté, se notaba. Nosotros, bueno, lo sabemos, ¿no? Los compañeros que estamos aquí, cuando te dan un tiempo tasado para las entrevistas, también depende de que el invitado esté cómodo y te despache pues más o menos rápido. Pero él se encontraba cómodo, se explayaba en las respuestas. Yo había analizado también, precisamente, como no sabía a quién me enfrentaba, las reacciones ante las preguntas. Él, en las entrevistas, lo veía, era de respuestas muy rápidas, muy concretas, y sin embargo, cuando le empezamos a preguntar por estos temas, parecía que se extendía un poco más. Esta noche con nosotros un fragmento de esa entrevista con Dan Brown. Pues empieza a presentarnos esos cortes que has traído. Pues vamos a empezar a dar paso. Como digo, su nueva novela Origen, ambientada en España, tiene el telón de fondo algo que en cierto modo pues jalona, ¿no? las diferentes novelas. Quizá la similitud la encontremos más en Ángeles y Demonios, la primera novela antes que El Código Da Vinci, protagonizada por Robert Landon. Y en Ángeles y Demonios y en Origen, su última novela, nos encontramos un debate que a él le gusta introducir. Parece que siempre va buscando esa polémica con la Iglesia, aparece reflejada en muchas novelas. El Código Da Vinci quizás sea el ejemplo más significativo. Pero en Origen, uno de los protagonistas es un joven inventor, un futurólogo, un futurista, podríamos decir, que parece que después de muchos años de estudio, centrado en el estudio de las diferentes religiones del planeta, dice tener la respuesta definitiva a dos de las grandes preguntas de la humanidad, quizá las más importantes. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esa respuesta a esas preguntas podría ser la clave o podría hacer tambalearse todas las religiones. Eso genera pues una especie de trama, ¿no? Que es la que va argumentando la novela. Y claro, yo le quise preguntar por qué siempre ha gustado introducir en sus novelas ese eterno debate, parece, entre ciencia y religión. Y si quieres, Miguel, pues escuchamos su respuesta. Escuchamos. Históricamente, eso es lo que ha ocurrido siempre, desde hace siglos, la ciencia y la religión enfrentadas. Solía ocurrir que los antepasados tenían una serie de dioses para describir el mundo que le rodeaba, la naturaleza, ¿no? Las mareas, por ejemplo, se decía que era cosa de Poseidón, pero de repente la ciencia apareció y dijo, no, nada de Poseidón, es la gravedad y la luna, y por eso existen las mareas. Y desapareció Poseidón. Y si echamos un vistazo atrás, la historia, lo que ha pasado con los dioses, la ciencia se los ha cargado a todos. Y la pregunta es, ¿los dioses de hoy seguirán estando aquí dentro de 100 años? Esa es una de las preguntas que se formula Origen. Desaparecen los dioses, según Dan Brown, ¿no?
Efectivamente, evidentemente, Miguel, sin ánimo de herir sensibilidades, pero él se plantea en la novela, ¿no? Plantea ese debate de que si los dioses antiguos, los dioses que podríamos considerar paganos, han ido desapareciendo, ¿por qué no los dioses actuales? No entramos a valorar cuál puede ser o no el verdadero. Por tanto, la siguiente pregunta que le hacemos a Dan Brown es si él considera, o él, ¿qué cree exactamente si Dios es eterno o sin embargo está condenado a desaparecer, pues a manos, podríamos decir, de la ciencia o de la razón? Eso nos cuenta. La necesidad de un Dios evoluciona. Nuestros ancestros necesitaban dioses por distintas razones, pero la ciencia va poniendo más preguntas como ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, el sentido de la vida y qué hacemos aquí. Estas preguntas son preguntas religiosas y espirituales que podemos empezar a responder. Yo no sé si por completo desaparecerá Dios, pero nuestra visión de Dios seguro que evolucionará y no será como los dioses de hoy. ¿Él es un personaje religioso? Él se ha definido, y después dará una respuesta, se ha definido en algunas entrevistas no como un personaje o como una persona religiosa, sino como una persona espiritual. Espiritual, eso es. Pero fíjate, porque este personaje, Edmund Kears, que es, digamos, este futurista del que hablábamos, este futurólogo, dice una frase, desde luego, certera, una frase demoledora en la novela, y es que todas las religiones, sin excepción, están equivocadas. Claro, él va, a lo largo de las páginas, digamos, va trazando o va dando a entender que ser religioso en estos días, en pleno siglo XXI, podría ser quizá un síntoma de superstición, un síntoma de ingenuidad. Por tanto, como a Dan Brown no le gusta que se le atribuyan frases de su personaje, le pregunté directamente si él consideraba el hecho de ser religioso como un síntoma de ingenuidad o un síntoma de debilidad, digamos, intelectual. Cuando yo me pongo debajo de un cielo estrellado, me tumbo a mirar el cielo, tengo una percepción de que hay algo más grande que la especie humana. No tengo palabra, no sé cómo se llama, no sé qué es, pero lo percibo. Hay momentos en que pienso que quizá eso es una debilidad intelectual mía y que soy incapaz de entender intelectualmente el mundo y me veo obligado a invocar a Dios para rellenar ese vacío. A veces me siento muy bien, ¿no? Pienso que formo parte de algo más grande y a veces me da vergüenza porque intelectualmente se me escapa, ¿no?, entender el mundo sin evocar a un poder superior. Qué curioso cuando nos movemos en esos territorios, ¿verdad? Desde luego es un terreno resbaladizo, es un terreno en el que hay que andar con cuidado, pero bueno, ahí quedaba la opinión de Dan Brown. Y antes me preguntabas, Miguel, precisamente si se consideraba religioso, y como decía, en algunas entrevistas él ha manifestado ser alguien espiritual, así que le preguntamos directamente, dado que introduce estos temas tan recurrentemente en sus novelas, si Dan Brown cree en Dios. Sí, para mí hay una gran diferencia entre la palabra religioso y la palabra espiritual. Religión, que implica una serie de normas, unas pautas, unas guías muy marcadas y un lenguaje y una terminología muy específicos para describir exactamente lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo crecí en la fe cristiana y así me educaron y hablábamos de Jesucristo y de Dios y del más allá y del cielo y del infierno. Y en otras fees hablarán de otras cosas, utilizarán otras palabras. Y yo ahora pues me acerco más a creer que nuestra necesidad como especie para describir lo indescriptible utilizando unas palabras concretas, esa es la mitad del problema que tenemos a la hora de entender las religiones, que de hecho las religiones entre sí se parecen mucho, los términos son distintos. ¿Cómo puede influir un autor sobre tantos millones de seres en todo el planeta? Es increíble. Además, con Dan Brown tenemos el ejemplo perfecto, porque, por ejemplo, el Código Da Vinci, que fue la novela que lo hizo saltar a la fama, que lo hizo mundialmente famoso y que, bueno, tambaleó en cierto modo los pilares de aquel entonces de la religión, incluso el Vaticano se quejó. No hace sino beber de un libro anterior, un ensayo, El Enigma Sagrado. Incluso hubo una demanda de por medio que acabó ganando Dan Brown. Pero claro, nos encontramos que El Enigma Sagrado no tuvo la repercusión que tuvo el Código Da Vinci. Entrevistamos aquí a algunos de los autores hace mucho tiempo. Efectivamente. Sí. Quién sabe si por adaptar el formato de la novela y llegar a más gente, pero lo cierto es que las mismas ideas o ideas muy parecidas calaron con Dan Brown y no 20 o 30, 40 años antes, cuando aparecía el Enigma Sagrado. Pero es curioso, él decía que en la infancia hablaban de... Él se educó en la fe cristiana y hay una cosa
cosa que a mí me llama mucho la atención, también le preguntamos por ello, y es que su padre era catedrático de matemáticas, era un hombre de ciencia y de razón. Sin embargo, su madre, era una persona muy religiosa que acudía incluso al foro de la iglesia. Por lo tanto, él se crió, digamos, en esa ambigüedad de ciencia y religión, y por eso en estas preguntas que estamos escuchando insistimos tanto en ese tema, como por ejemplo, algo que también iba al hilo de su última novela de Origen, si el ser humano realmente como personas necesitamos la religión, o es algo que, como se plantea en la novela, acabará desapareciendo. Yo creo que sí. Algo hay en la mente humana que pide orden. En la novela hablamos, ¿no?, de ese programa, ¿no?, subyacente de la mente, como si fuera un ordenador. Queremos ordenar en el caos. No nos gusta el caos. Y la religión es una fuerza muy potente para ordenar el mundo. Y cuando alguien se nos muere, un ser querido, no queremos creer que ha sido porque sí, que ha sido por azar. Y es mejor creerse que Dios decidió que era su hora y se la ha llevado junto a él al cielo. Yo no me lo creo ya, pero es bonita la historia y entiendo que consuele y entiendo que tenga su propósito en la sociedad. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con nuestro compañero Jesús Ortega esta noche escuchando a Dan Brown. Conspiración, supongo que también le preguntarías acerca de las conspiraciones que son muy recurrentes en sus libros. Son recurrentes, pero en este último, en Origen, ha llegado a un extremo de que cobran un protagonismo absoluto. Él siempre tiene como varios personajes o varias maneras de contar la historia, y una de ellas en esta ocasión es una web de conspiraciones, de esas que están tan de moda últimamente, y a través de esa web él va introduciendo la información que no se cuenta por los caudales convencionales, pues esa web va filtrando información y cobra un protagonismo muy importante en la novela, esa web conspiranoica. Sí que es cierto que en algún momento algunos de sus personajes adoptan una actitud bastante crítica, bastante escéptica con todo esto que tiene que ver con las teorías de la conspiración, pero lógicamente cuando leemos la novela estamos viendo una serie de personajes que no sabemos si muestran o no muestran la opinión real del autor, y teniendo como teníamos a Dan Brown, pues les preguntamos precisamente qué opina él o qué opinión tiene al respecto de las teorías de la conspiración. Escuchemos lo que dice. Hay mucha gente que cree que yo soy teórico de la conspiración y soy todo lo contrario, porque soy totalmente escéptico al respecto. Tengo fans que me dicen: ¿cuándo vas a hablar de los antiguos aliens que vinieron y vivieron entre nosotros y construyeron las pirámides de Egipto? Y yo les digo: ¡qué locura! Nunca voy a hacer algo así. Pero la teoría de la conspiración forma parte de intentar crear orden en el caos. Cuando pasa algo que no entendemos, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, también, o una elección presidencial, algo que de repente dices: ¿qué ha pasado? Es mejor pensar: hay una conspiración detrás, y no pensar que ha sido por azar. Curioso lo que opina. Fíjate, porque se adelantaba a la siguiente pregunta. Él decía que había muchas personas que le habían preguntado por los aliens ancestrales, y yo le pregunté cuándo Dan Brown se iba a enfrentar a los enigmas de la antigüedad. Y es que en Origen, en su última novela, también introduce, todo hay que decirlo de manera muy crítica, opiniones con respecto a la astroarqueología. Autores que a los oyentes de Espacio en Blanco sonarán como Erich von Däniken, Peter Colosimo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, veamos qué opina Dan Brown de las visitas extraterrestres en la antigüedad. Sí que he leído todas estas obras sobre los antiguos aliens. Son muy entretenidos. Para mí es el aspecto lo más divertido que tienen, digamos, es ver cómo la teoría de la conspiración une puntos que no se unen por ninguna parte. Y eso es como más un libro sociológico para mí, porque pienso: ¿pero cómo se cree la gente esto? Me parece fascinante. Y Langdon, en un momento de Origen, le dio por reflexionar sobre estas teorías de los aliens para decir exactamente vale, sí, interesante, pero yo no me lo creo. No se lo cree. Vamos a ver si cree en la vida extraterrestre. Vamos a ver si cree en la vida extraterrestre, porque también es una trama que cobra protagonismo en sus últimas páginas, e incluso en una novela que no tiene como protagonista a Robert Langdon, que es La conspiración, sí que cobra un papel fundamental esto de los secretos del Área 51 y todo este tipo de cuestiones con los extraterrestres. A ver qué nos dice.
A mí no me han visitado los extraterrestres, nunca me han abducido los extraterrestres. Me fascina la vida extraterrestre. Matemáticamente hablando, es muy, muy probable que haya vida extraterrestre y que no seamos la única forma de vida en el universo. No creo que nos hayan visitado o que vivan entre nosotros los aliens. No tiene mucho sentido para mí. Pero vida en otro lugar, yo creo que sí. Igual se lleva algunas sorpresas, ¿no? Igual se lleva alguna sorpresa, porque, bueno, como yo veía que no me respondía muy bien a lo que quería, que era más por el tema OVNI, insistí. Y fíjate, Miguel, porque quizá lo que vayamos a escuchar a continuación habría que revisar la ingente cantidad de entrevistas que se le han hecho a Dan Brown. Pero yo no sé si tener a Dan Brown contando un caso OVNI, porque conoce el tema, es un documento interesante. Creo que vivió en una zona donde se dio... En una zona de un incidente muy famoso y lo comenta, además, ya digo, lo recordaba muy bien. Vamos a escucharlo. Yo no he visto ninguno, pero yo soy de Exeter, en New Hampshire, y allí hay un momento, ¿no?, llamado el incidente de Exeter, y fue famoso en América. Mucha gente de distintas partes o sea, segmentos de la sociedad, desde clérigos y no, y trabajadores, toda gente de la comunidad, todos vieron la misma cosa. Eso sucedió. Yo he hablado con algunas de las personas que lo vieron, ¿no? Ahora son muy mayores ya, y te miran a la cara, a los ojos, y te dicen, yo sé lo que vi, no te lo sé explicar, porque no había visto nada igual, una especie de forma de forma de puro rojo que flotó por encima de la ciudad y pasó y nadie la vio nunca más. El ejército dijo que no habían sido ellos, así que yo vengo de un lugar donde la gente dice haberlos visto. Yo espero ver alguno, a ver. Un extraño fenómeno que dio la vuelta al mundo, ese puro que pasó por Exeter, ¿verdad? Efectivamente, uno de los grandes incidentes de la ufología. Bueno, él tenía ese deseo de encontrarse con alguno, quién sabe. A lo mejor después de aparecer en el espacio en blanco van a buscarlo con más ganas. Igual le toca, sí. Opinión rápidamente ya sobre otros temas que tocamos aquí. Poderes de la mente. Efectivamente, Poderes de la mente, que cobraban un protagonismo especial en una de sus novelas, El símbolo perdido, también protagonizada por Robert Landon. Y él introducía el fenómeno de una manera muy curiosa que estoy convencido que conocen todos los oyentes. Y es esa memoria del agua, que se habla de que a los copos de nieve, digamos, si le pones malas músicas o malas vibraciones, coge una forma horrible y, sin embargo, con lo contrario, pues aparecen de una forma perfecta. Y la respuesta que dio Dan Brown sorprende, porque sí que tiene una creencia más o menos orientada a la capacidad de influir con nuestros pensamientos. Vamos a escucharle. Es cierto, no es algo que yo creyera antes de escribir El símbolo perdido, pero al preparar, estudié ciencia, el concepto de la materia por encima de la mente por encima de la materia, y hay científicos de verdad que han hecho experimentos de verdad para demostrar que la mente humana puede controlar la materia, y esto ahora forma una parte de la ciencia que muchos aceptan, y yo no lo sabía, lo descubrí entonces. Realmente capacita mucho, empodera mucho esta idea de quizá nuestros pensamientos tienen un efecto sobre el mundo. Yo soy optimista por naturaleza y creo que hay más poder creativo que destructivo en el mundo, y que hay más amor que odio, y a mí me reconforta pensar que nuestras emociones positivas y pensamientos positivos, la compasión, puede tener un efecto físico en el mundo. Y casi ya la última opinión acerca de fantasmas, fenómenos paranormales. Te meto un poquito de prisa porque está esperando Revenga ahí, que tenemos que preguntarle 14 cosas. Porque, como bien decías, Miquel, hemos hablado de conspiraciones, ovnis, extraterrestres, y nos faltaba uno de los clásicos, fantasmas, fenómenos paranormales. Y bueno, preguntarle directamente a Dan Brown, a este autor de éxito, si él ha protagonizado o ha sido testigo de algún fenómeno extraño. Vamos a ver qué nos dice. Yo nunca he visto un fantasma. Y creo que muchos hemos tenido experiencias que son difíciles de explicar, ¿no? Piensas en un amigo que hace 2 años que no sabes nada de él y te llama al segundo. Casualidad, ¿no? ¿O no? Yo tiendo a pensar en la percepción extrasensorial, es decir, la mente es un receptor muy bien sintonizado que capta cosas que no acabamos de entender. Eso me lo creería, pero como mi padre el matemático,
matemático. Dice, hay algo que tiene que ver con la probabilidad. Hay coincidencias que son por azar y son las únicas cosas que recuerdas, ¿no? Tú piensas en un amigo y ese amigo te llama, pues 300 veces has pensado en alguien y ese alguien no te ha llamado, pero de esas no te acuerdas ni me hablas de ellas, o sea que no lo tengo claro. Las opiniones y comentarios de un autor de éxito, Dan Brown. Gracias, Jesús, por haberlo traído al programa. ¿Forma de contacto contigo? Muy rápidamente, Twitter, @j_Ortega Rubio, el mail comunicación.ortega@gmail.com y en Facebook, pues Jesús Ortega y me encontrarán sin problema. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Te espero siempre. para la próxima. Espero que hayas disfrutado un amiguito que ha traído. Un amigo, sí señor. Que se conocen desde pequeñitos y bueno, tienen que escuchar esto, ¿no? Sí. Espero que estés bien. 3:50, nos queda preguntarle a Juanjo Revenga, que estuvo la semana pasada. Se nos olvidaron 2 preguntitas, a ver qué nos dice. Y enseguida los ganadores del concurso. La semana pasada estuvo con nosotros Juan José Revenga hablándonos de La Última Bala y ese mundo del narcotráfico. Se me quedaron un montón de preguntas, Juanjo. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Aquí estamos nuevamente, encantado de estar contigo. Te voy a entretener 5 minutitos porque se han quedado muchas preguntas. Hablaste de todo este mogollón de las drogas, de quién tenía el dinero, etcétera, y había una pregunta clave. Si se legalizaran las drogas, acabaríamos con todo este mare magnum, con todo este lío de asesinatos, de cárteles, de narcosatánicos, etcétera. Pues fíjate que eso fue una de las preguntas que hice yo una vez. Fue una de las preguntas que hice cuando en Estados Unidos se empezó a legalizar la marihuana, se abrieron tiendas, era todo, iban a hacer un negocio legal, ¿no? Y les pregunté a uno de ellos y se lo dije, digo, ¿y esto es el fin de vuestro negocio? Si esto se legaliza, se acabó. Dice, no, hombre, no, fue la contestación que me dieron. A mí que me cuesta la marihuana, la droga, que me cuesta nada. Ellos tienen que pagar impuestos, tienen que pagar locales, tienen que pagar empleados. Yo puedo tirar el precio hasta donde quiera, que seguiré ganando plata. O sea que, aunque se legalice, seguirían vendiéndolo por abajo más barato todavía. Claro, porque llegamos al costo. ¿Qué costo tienen ellos? Un kilo de cocaína en México puede costar ahora mismo unos $15,000. Puesto en Estados Unidos son $45,000. Ya. Y costo real, pues poco más de cero. Ya. ¿No será que hay grandes fuerzas que no les interesa que esto ocurra y prefieren que siga el río revuelto? Pues claro, a río revuelto todos ganan y todos cobran, que es lo que interesa siempre. Desde, por ejemplo, un militar en estado de guerra encubierta, que es lo que hay, pero es guerra, un militar en estado de guerra cobra 3 veces el sueldo normal. Lo dices tú. Por ejemplo, eso es una de las cosas que ocurren en Colombia o ocurren en otros estados, que es así, eso es uno de los lugares, y luego muchos más que siguen cobrando su piso, su alquiler o su soborno. Bueno, solamente queríamos dejar esa pregunta a ver si había solución a ese asunto tan tremendo que habías presentado. La última bala, me regalaste una última bala, espero que nadie la meta en ningún cargador y que no esté reservada para mí, ¿vale? Que tarde muchísimo tiempo. Sí, que era 9 milímetros para Bellum, ¿o qué era? 9 milímetros para Bellum. A partir de ese calibre ya empiezan a utilizar lo que ya empieza a hacer un poco de cosquillas a partir de ahí. Vale, pues espero que nunca ni a ti ni a mí nos hagan cosquillas. Forma de contacto, Juanjo, si quieren preguntarte más cosas de esta última bala. Pues en jrevenga.docustv.net, en correo electrónico, ahí pueden acceder a mí directamente. Fuerte abrazo, cuídate mucho y sigue investigando. Seguimos en ello, Miguel. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta adiós, hasta luego, adiós. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Últimos minutos del programa que aprovechamos junto a nuestra compañera Rosa Rodríguez para detectar cómo están las redes sociales y para dar los ganadores. Pues quemando las redes sociales hoy no han parado porque han entusiasmado los contenidos del programa, tanto pues Lorenzo, el documental, la serie documental Misterios, que por supuesto está todo el mundo muy pendiente y la está siguiendo, y el programa de hoy les ha vuelto locos, claro. Y luego, pues claro, Dan Brown con Jesús Ortega, pues te puedes imaginar, los tenía todos con los ojos abiertos como platos.
Así que esta noche no ha dormido nadie. Ganadores. Tenemos a ver a Juana Cano de Madrid, Virgilio Suárez de Gran Canarias, José Álvaro Echeverri de Barcelona, Ana Arana de Navarra y Paco García, que nos ha escrito a través del Facebook. Mandarnos un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacionblanco@rtve.es. Y recordar, Miguel, antes de irnos, que ya nos queda muy poquito tiempo, que el lunes nos encontraremos contigo, será a las 8 de la tarde en las jornadas del Grupo EPTA, y que todos aquellos que queráis asistir y escuchar a Miguel hablando de dioses y sabios, pues tenéis que ir hasta el Centro Riojano, que está en la calle Serrano, número 25, a las 8 de la tarde. Qué vergüenza me da. ¿Te has preparado ya un poquito la conferencia? Sí, estoy loco con ella. Ahí nos vemos. Déjame decir una cosita. Hay ese WhatsApp que tenemos, ese número de WhatsApp que repito ahora, que lo utilicen para que nos digan de qué lugar del mundo nos escuchan, ¿verdad? Y estamos ya recibiendo muchos notas de voz, pero queremos más. 652-03-5934, abierto durante toda la semana para que nos digan, os escucho desde tal sitio. Hoy nos han saludado nuevos amigos a través del Facebook, por ejemplo, Pablo Pachiti desde Argentina, que si nos oyes, pues estamos esperando escuchar tu voz en uno de estos saludos. O, por ejemplo, desde Guanajuato, precisamente desde México, nos ha escrito, sí, Juan de la CIA se hace llamar en el Facebook. Juan, si nos oyes, pues también queremos oírte nosotros a ti, así que grábanos algo. Saludos para todos ellos, los que nos escuchan fuera de España, y evidentemente los que están en Radio 1, Radio 5. Gracias, Rosa. Seguimos. ¿Algo más tienes que decirnos? Sí, que se me ha olvidado a Valeria Ferreira, que nos ha escrito y saludado desde Buenos Aires, desde Argentina. Así que un beso también para Argentina, y a los camioneros en ruta, que nos están llamando muchos por las noches. Cuerpos de seguridad y gente que trabaja en hospitales y vigilantes y toda esa gente que está ahí con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Seguimos. Y terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de radio, de estas 2 horas de imaginación, viajes, enigmas y alguna que otra respuesta a esos misterios que aquí nos interesan. Volvemos en 7 días, no faltéis, os esperamos para seguir llenando este espacio en blanco. El misterio continúa aquí en Radio Nacional, en este tiempo único de radio, de 2 a 4, ya sabéis, madrugada de sábado a domingo. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ya están bailando nuestras compañeras ahí. Feliz semana para todos, nos vemos, nos encontramos en el espacio. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.